Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablar de cómo mezclar el color de sombra. Para ello vamos a trabajar este pequeño limón, este pequeño objeto, haciendo un estudio muy rápido, pero para que veáis más o menos cómo intento descubrir el color de sombra de cualquier objeto. Para ello me funciona muy bien trabajar como estoy haciendo objetos simples, pequeños estudios, para aprender a ver mejor el color y a definir o identificar el color de sombra de cada objeto. Para hacer esta pequeña pintura he hecho unas premezclas, he premezclado un poco el color y la paleta con la que voy a trabajar va a ser blanco de titanio, amarillo cadmio, ocre amarillo, rojo de cadmio, azul manganeso, azul ultramar, un poco de alizarin y tierra sombra natural. Con estos colores voy a intentar hacer este estudio rápido. El estudio lo he hecho a la prima. Me tardé más o menos una hora y cuarto. Y la idea es simplemente pues practicar, ¿no? Practicar la mezcla de colores, conseguir un color más o menos exacto y aparte aprender a identificar los diferentes tonos de un objeto según la luz y los objetos que le rodean, en este caso el fondo, ¿no? Al ser un fondo más bien frío, pues estos colores también han contaminado el color del limón. Para empezar voy a hacer simplemente 3 mezclas, una para el color de luz, otra para los medios tonos y otra para la sombra. Veréis que el color ha quedado un poquito frío, pero a medida que avance la pintura lo iré ajustando para tener este amarillo más cálido que tiene este limón en concreto. Antes de empezar cualquier pintura, siempre intento premezclar el color como estáis viendo. Esto me ayuda a varias cosas. Principalmente, la principal razón es que ya tengo bastante cantidad de pintura de grandes superficies del objeto. Es decir, por ejemplo, ahora que estoy mezclando el color de sombra, como ya tendré el color premezclado, pues tendré un color cercano al que quiero aplicar ya hecho. Esto me ayudará a fácilmente cubrir esa parte de la pintura y aparte, si lo quiero rectificar, si lo quiero hacer un poco más cálido, como va a ser el caso, pues simplemente tengo que coger un poco del color cálido que le quiero aplicar, buscando más o menos el mismo tono y hacerlo más cálido. Pero ya tengo una base con la que empezar. Es por eso que es muy interesante premezclar los colores antes y recomiendo también sobre todo hacer bastante cantidad, incluso más quizá de la que yo he hecho para este pequeño estudio. Así también al tener el color premezclado va a ser más fácil utilizar más cantidad de pintura, ya que es más fácil mezclar con la paleta mayor cantidad de pintura que con el pincel. Empezamos el pequeño proyecto y primero, pues como siempre, con un poco de tierra sombra natural, he marcado más o menos el dibujo. Para esta pintura he intentado hacer un dibujo muy básico y simplemente a la hora de avanzar dibujar con el pincel, es decir, a medida que voy aplicando diferentes masas de pintura, ir rectificando el dibujo. Veréis también que la aplicación de la pintura es bastante directa y he intentado aplicar una cantidad de pintura generosa. Para el color de sombra, que es la cuestión del vídeo, lo principal es fijarse en 3 factores. En este caso, lo que estoy haciendo ahora es el primer mapa de color de la pintura, aplicando el color sobre las superficies más grandes. Quizás debería haber buscado un valor más oscuro desde el principio, pero bueno, lo estoy haciendo ahora. Y la idea, como veis, es encontrar el color de las grandes superficies de mi pintura. El color de la luz del limón, el color de la sombra del limón, el color del fondo azulado de atrás, el color de la superficie más blanca y hacer este pequeño mapa. En cuanto al color de sombra, hay 3 factores que influyen a la hora de conocer este color.
El primero y principal es el color del objeto. Evidentemente, el color de sombra de un objeto tendrá relación con el color del objeto en sí. El limón es un ejercicio interesante porque es un objeto bastante saturado, con bastante cantidad de color, en este caso amarillo, y el amarillo es un color que su saturación la tiene en un valor bastante bajo, es decir, en un nivel de oscuridad bastante bajo. El limón es un objeto claro y realizar la sombra de este objeto puede ser ciertamente complicado, ¿no? Porque es un color amarillo que lo tenemos que transformar en un color más oscuro. Pero hay otros dos factores que también afectarán al color de la sombra. Este es el color del fondo o de los objetos que lo rodean. La luz rebota y normalmente los colores que rodean a un objeto tienden a influir en el color de la sombra. Fijaros en el ejemplo, como cuando acercamos un objeto anaranjado, el color de la sombra rápidamente se vuelve mucho más cálida, absorbiendo el color del objeto que tiene la luz reflejada. También la cantidad de luz afecta mucho a la luz reflejada porque realmente si no hubiera ninguna cantidad de luz reflejada, la sombra sería simplemente negra, como pasa en la luna, que al no recibir ningún reflejo de otro objeto, simplemente la parte que no está iluminada de la luna es negra. Pero en la Tierra, normalmente todos los objetos, al tener la parte de sombra con un poco de luz reflejada del entorno que les rodea, la sombra de estos objetos tienden a tener un valor más claro al negro máximo y por lo tanto cierta cantidad de color. Eso sí, cuanta menos cantidad de luz reflejada tenga su objeto, más oscura será la sombra, más contrastado será la cantidad de luz y sombra y menos color veremos en la sombra. Es decir, el segundo punto que afecta al valor, es decir, la luz y oscuridad de la sombra y al color de la sombra, son los objetos que le rodean y la cantidad de luz reflejada que esos objetos proyectan sobre lo que estamos pintando. Entonces, hemos definido que para saber el color de sombra de un objeto nos tenemos que fijar en el color del objeto en sí y la cantidad de luz reflejada que llega a la sombra de ese objeto. Si no llegara nada de luz reflejada, esa sombra sería completamente negra porque no se vería nada. Y como llega luz reflejada, no luz directa, de algún objeto, el color de esa sombra dependerá de la cantidad de luz reflejada, de el color del objeto que refleja esa luz y, por último, como hemos comentado, del color del objeto en sí, que está en sombra. Por otro lado, el tercer factor que influye en el color de esa sombra es la temperatura de la luz. Ya hicimos un vídeo hablando de esto, comentando cómo la luz y su temperatura afectaba a la temperatura de la sombra y cómo la temperatura de la luz en las pinturas de Monet, por ejemplo, afectaba directamente a el color del objeto en la luz y también a los colores de la sombra. Estos tres factores nos tienen que ayudar a determinar teóricamente qué color tiene la luz. Pero es evidente que la mejor manera para practicar esto y para aprender a controlarlo mejor y hacerlo más intuitivamente es la práctica. Y creo que la práctica de pintar paisaje es una de las mejores formas de conseguir entender estos conceptos más fácilmente y simplemente con la observación entender el color que tenemos que premezclar. Otra de las maneras es, sin ninguna duda, hacer pequeños estudios como el que he hecho de objetos que tengamos, ya sea de uno o varios, y así, trabajando del natural, observando directamente un objeto, podremos aprender a representar de forma más realista los colores que vemos.
Como rápido resumen, decir que para identificar el color de sombra de un objeto, en lo que nos tenemos que fijar es principalmente en el color del objeto en sí. En segundo lugar, en la cantidad de luz reflejada, ya que esto determinará el valor de esa sombra, si es más oscura o más clara, según si recibe más cantidad de luz reflejada o menos. Y también cuál es el color del objeto que refleja esa luz, que influirá en el color de la sombra, y también la temperatura de la luz, que asimismo influirá en la temperatura de la sombra. Recordar que una luz fría tiende a hacer sombras algo más cálidas, mientras que una luz cálida tiende a hacer sombras algo más frías por el contraste. Por último, recordar suscribiros al canal para así ver los siguientes vídeos donde hablamos de pintura y seguimos aprendiendo. Os mando un saludo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle al like y hasta el próximo vídeo.